Buenos días, jóvenes, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas, que sus familias no tengan ningún problema y mientras tanto vamos a continuar con este pequeño repaso, con este pequeño recuento. En este caso hoy día nos toca la guía número 5, como ustedes ya la deben tener en su poder. Vamos a pasar a describirla, a detallarla, vamos a dar algunos tips para que puedan ustedes contestarla. Es muy sencilla en todo caso, tienen un par de preguntas que van las respuestas dentro del mismo texto que está ahí, así que mayor complejidad no tiene, es una guía bastante amigable para que vayamos manteniendo este contacto. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a explicar lo que es, en primer caso, la apuesta de Portugal. Acuérdense que en el siglo XV y XVI solamente dos grandes imperios se peleaban, se competían, digamos, por dominar el territorio planetario. Uno era Portugal y el otro era España. Bueno, en este caso Portugal, ¿cierto?, tenía una planificación bastante detallada de cómo lo iba a hacer. Fue el primer reino europeo, ¿cierto?, en iniciar esta suerte de exploración de mares que hasta ese momento no habían sido navegados. Por cierto, alejados de las costas. En ese tiempo, como les expliqué en el video anterior, había mucha superstición en el sentido de que, y falta de adelantos técnicos, no les permitía avanzar o navegar muy lejos de la costa porque ellos pensaban que se iban a caer o que los animales marinos, los monstruos, se lo iban a comer. Y después, ya cuando empiezan a desarrollar elementos tecnológicos que le van a dar más seguridad en el viaje, se comienzan a alejar de las costas y navegan más allá. Bueno, Portugal fue el primer país que utilizó estos elementos para darle más seguridad y tranquilidad a los marinos y así poder navegar mucho más lejos de las costas, obviamente buscando riquezas como toda motivación y las nuevas rutas comerciales hacia el oriente. Acuérdense que el principal motivo que tuvo Cristóbal Colón para viajar hacia el occidente y casualmente descubrir América fue buscar rutas comerciales al oriente, que era una región muy rica en diferentes productos que se transportaban a Europa y se vendían a un gran precio. Por lo tanto, era un negocio muy bueno. Por eso es que Colón quería hacerse de estas rutas, quería navegarlas para traer estos productos a Europa y venderlos. Bueno, los portugueses también querían exactamente lo mismo, llegar a Oriente, comerciar, comprar y llevarlos a Europa y distribuirlos por toda Europa, obviamente ganando una gran cantidad de dinero. Esta iniciativa respondió, ¿cierto?, entre otras razones, a la tradición marítima del reino. Portugal está en la costa, digamos, de la península ibérica hacia el Atlántico. O sea, es un país que todo el país tiene costa, es como Chile. Es un país que durante todo su territorio tiene costa y tiene una salida al mar en primera fila, por así decirlo. Es súper importante entonces para ellos y además es una cosa histórica el tener contacto con el mar y con las rutas marítimas. Por lo tanto, la estratégica posición geográfica hablamos justamente de su presencia en la península ibérica. Por lo tanto, las otras naciones europeas también tienen algunas más vocaciones, por ejemplo Inglaterra tiene una vocación marítima, Italia también, pero hay otras naciones europeas que no tienen salida al mar y que por lo tanto este comercio se les iba a dificultar bastante. Ahí tenemos un mapa en donde nos aclara gráficamente, ¿cierto?, la posición de Portugal. Tenemos Francia, Europa Central, la península ibérica, que es todo este contorno que está acá, España, que ocupa gran parte de la península ibérica, y Portugal, que como les dije, tiene una situación muy parecida a la de Chile, con todo el país con salida hacia el océano Atlántico. Por lo tanto, tenía una puerta de salida muy grande para poder circunnavegar el planeta y además también para comerciar. Portugal podía atravesar aquí, al final de la península ibérica, por el Peñón de Gibraltar, y todo esto es el mar Mediterráneo. Por lo tanto, tenía Portugal contacto directo con todo el mar Mediterráneo, no solamente con España, con Francia, sino que con Italia, Cerdeña, Sicilia, Grecia, el norte de África. Todo el norte de África y toda Europa, Portugal lo podía hacer a través de la ruta marítima. Por eso es que se habla de una posición privilegiada de Portugal. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo parte toda esta motivación? Aparte de la posición geográfica que la tenía, el carácter distintivo de todas las exploraciones y viajes de descubrimiento portugués se debió en gran parte a que el rey, Enrique el Navegante, bautizado así por su fanatismo por descubrir y por navegar, se le llamó entonces este caballero Enrique el Navegante. Este príncipe portugués, digamos, se familiarizó, entró en todo lo que era el estudio de la navegación y qué le podían enseñar todos los expertos, los marinos más viejos de esa época, los más avesados, ¿cierto? Y eso lo transforma en obligación del reino de Portugal. Es decir, él hace de toda esta enseñanza una suerte de política de Estado, ¿entienden? Y en ese caso, ¿cierto?, utilizó también todo el poder económico que tenía él como miembro de la aristocracia y de la Casa Real de Portugal, utiliza su riqueza y su posición, por cierto, política súper importante, para establecer un verdadero laboratorio de investigación geográfica. Él utiliza todos los medios que tiene para potenciar la salida al mar y a conquistar otros territorios por parte de Portugal. Por lo tanto, ¿cierto?, él, digamos, los portugueses fueron sin duda los adelantados en este nuevo arte de navegar, porque aparte de tener buenos barcos, de ser buenos marinos, ¿cierto?, tenían mucho conocimiento y preparación, obviamente respaldados por este caso, por Enrique el Navegante, que era el rey, digamos, de Portugal y que fundamentalmente acompañaba todo esto. En la segunda mitad del siglo XV, de 1450 en adelante, ¿cierto?, la navegación astronómica, es decir, navegaban por los astros, sobre todo en la noche, las constelaciones, las estrellas, hacían todo un mapa estelar para poder saber hacia dónde se dirigían, para poder establecer la ruta de navegación. Crearon un regimiento náutico, ¿cierto?, y redactaron las primeras guías náuticas, las cartas de navegación. Ellos, los portugueses, hacían cartas de navegación. ¿Para qué? Para dejar testimonio escrito de por qué lado se iba mejor, más seguro y más rápido para evitar, por ejemplo, arrecifes de coral, roquerío, encallar. Entonces ellos hacían mapas, ¿ya? Y también la base científica de esta guía y regimiento, me permito recordarlo, también eran los, digamos, conocimientos y técnicas de cálculo desarrolladas en la antigüedad clásica. Los portugueses, aparte obviamente de ellos aportar con descubrimientos propios, ¿cierto?, con estudios propios, se basaron en conocimientos que venían de la antigüedad, de los navegantes griegos, ¿cierto?, fundamentalmente de los fenicios, que fueron grandes navegantes del Mediterráneo, y todos esos conocimientos ellos también los actualizaron y los dominaron. Eso, por cierto, les permitió tener una base mucho más científica para poder tener la seguridad de la navegación, ¿ya? Y acá hay una pequeña cronografía de los hechos más importantes que se dieron. Esta cronografía está en la guía número 5, la pueden revisar ustedes sin ningún problema, ¿cierto? Ya ahí vemos que al inicio del siglo XV se inicia la exploración del área más cercana al Océano Atlántico, por una suerte de que era lo más fácil llegar ahí cerquita, ¿cierto? Lo cual deriva también en descubrimiento de las Islas Madeira y las Islas Canarias posteriormente. Luego también de las Islas Azores. Las Islas Azores van a tener gran importancia después. La ruta hacia el norte se abrió ya a fines del siglo XVIII, ¿ya?, cuando Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del continente africano, es decir, el Cabo de Buena Esperanza. Si ustedes miran el mapa de África abajito, donde está Madagascar, que es una isla que está frente de África, pero abajo, por ese estrecho pasó Bartolomé Díaz. Por lo tanto, los portugueses navegaron alrededor de África, llegaron abajo de África, dieron la vuelta y ellos sí llegaron a Oriente. Ellos dominaron y compraron todas las especias y todo lo que se suponía que iban a llegar a Europa, lo hicieron. Los españoles no, porque los españoles descubrieron el continente americano, por lo tanto no tenían para qué seguir buscando en otro lado su fuente de riqueza. ¿Ya? Vasco da Gama navega desde Portugal a la India en forma directa, lo que era una hazaña en ese tiempo, miles de kilómetros, estableciendo la primera ruta comercial transoceánica entre Oriente y Occidente. Por eso les digo, Portugal sí llegó a Oriente y comenzaron una serie de intercambios comerciales muy fluidos
con gran cantidad de elementos para vender en Europa. Por lo tanto, ellos sí llegaron a Oriente. Y en 1500, ya empezando el siglo XVI, Pedro Álvares Cabral, ¿cierto?, llega y descubre Brasil. Brasil, que estaba en la costa, digamos, oriental de América, queda bajo dominio portugués. Por eso es que en Brasil hablan portugués y no hablan español como en el resto de América Latina, porque los descubridores y por ley quedaron dentro del dominio del imperio portugués y comenzaron entonces a desarrollar su historia con ese idioma. Bueno, jóvenes, ese ha sido el breve repaso que hemos hecho hoy día de la guía número 5. Insisto, hay muchas cosas de acá. Y queda la última para indicarles más o menos. La salida de Portugal, ¿cierto? Navegaban a través de las Islas Azores, de las Islas Madeira, de las Islas Canarias, de las Islas Cabo Verde. Todas estas son propiedad de Portugal. Llegan a Brasil, ¿cierto? Y también tienen contacto con la costa atlántica. Pasan por el estrecho de Magallanes, ¿cierto? Y se van hacia el oriente. Y también, por cierto, la ruta que siguen hacia el oriente, ya la que le indicaba recién, circunnavegan África hasta el África del Sur, pasan por el Cabo de Buena Esperanza, este cabo que está aquí, esa isla de Madagascar. Por lo tanto, navegan alrededor de África y siguen, ¿cierto?, dando vueltas. Algunas rutas se fueron por acá, llegaron a la India, por ejemplo, y esta ruta, ¿cierto?, llega hacia el oriente, la sección de oriente. Por lo tanto, este gráfico muestra todo el gran y el amplio dominio marítimo que tuvieron las diferentes expediciones portuguesas, y que por eso es que Portugal se transforma en uno de los grandes imperios marítimos que hubo en el Renacimiento, junto con España. ¿Ya? España tenía la misma idea de llegar acá, a este sector. Entonces Colón dijo: si me prestan plata, yo compro un barco y me voy y doy la vuelta y llego aquí. El problema es que Colón no sabía que estaba América al medio. Entonces Colón sí va para allá en una ruta correcta, pero ¿cierto?, choca con América. Y ahí se olvidan de esto. Y los portugueses sí son los únicos que llegan a Oriente. Ya, jóvenes, un placer de haberlos saludado, me alegro que estén bien. Por favor, cuídense bastante, no salgan ahora, si viene un periodo muy complicado, así que mucha suerte.